Buenas noches, bienvenidos a la sesión de hoy de la Sociedad de Ciencias Naturales con la conferencia de la sección de Botánica. Cedemos la palabra a la maestra Leticia Hernández para que nos haga la presentación del ponente. Gracias, buenas noches, bienvenidos a la sección de Botánica y pues antes que nada felicidades a todos, estamos de fiesta nacional. Y pues me parece muy afortunado que precisamente hoy que es día de fiesta, pues nos corresponda a la sección de botánica dar la conferencia, ofrecer la conferencia y además de que nuestro conferencista, invitado, pues nos hable de la raicilla que es una pues bebida espirituosa muy mexicana y que incluso pues ya cuenta con su denominación de origen. Entonces, pues es otro motivo para conocer más de otro aspecto de la cultura de nuestro país y que nos da también identidad, ¿no? Esta bebida. Y bueno, ahora me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Oasis Felipe Huerta Galván, es biólogo egresado del CUTBA de la Universidad de Guadalajara y actualmente es pasante de maestría en el programa de biosistemática y manejo de recursos naturales también de la misma universidad. Él pues ha estado trabajando desde su tesis de licenciatura y ahora en la de maestría a documentar los usos y manejo de los agaves raicilleros, especialmente de la especie agave maximiliana, porque, bueno, la raicilla se puede elaborar a partir de varias especies de agave y él se ha enfocado a esa. Entonces, pues ha colaborado en estudios que incluyen la morfología, la morfometría, aspectos de genética y también de ecología de las poblaciones de esa especie. Desde el punto de vista digamos, de publicaciones, pues ha colaborado en diversos artículos, tanto de divulgación científica como trabajos en revistas indexadas. Y como parte de su investigación, pues ha llevado a cabo varias estancias en dependencias como el CIDIR de Durango o en la UNAM, en su campus de Morelia. Y también ha estado muy activo con asociaciones civiles que tienen que ver con el manejo de los agaves, ¿no? Como la Asociación Nacional de Manejadores de Maguey Forestal, entre otras. Entonces, pues, sin más, le damos las gracias a Oasis por estar aquí y pues le cedemos la palabra para que nos ofrezca su conferencia y nos comparta pues sus resultados de investigación. Para ello les pido por favor a todos si cerramos nuestros micrófonos para que podamos escuchar sin interferencia. Muchas gracias. Adelante, Oasis. Sí, hola a todos. Muchas gracias, maestra Leti, gracias a la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco por la invitación. Ya les estoy compartiendo la pantalla, ¿ya me pueden todos ver? Sí, sí te podemos ver. Bien, gracias. Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, yo les voy a hablar, bueno, en esta ocasión nombré a mi charla como La raicilla y sus agaves, la historia de los destilados en el occidente de Jalisco. Como sabemos y como bien dijo la maestra Leti, es parte de la cultura mexicana y del orgullo nacional los destilados en México y sobre todo en el occidente de Jalisco. Ahorita les voy a platicar una breve historia y algunos resultados que hemos tenido
que dan soporte a esta afirmación, ¿no?, de la riqueza cultural alrededor de los destilados. Bueno, primero me gustaría empezar diciendo o definiendo qué es un destilado. Y los destilados son bebidas que generalmente se describen como aguardientes y, bueno, se obtiene mediante la destilación de fermentos de diferentes orígenes. Generalmente son plantas, no conozco ningún destilado de origen animal, y lo cual tiene una gran importancia cultural en todo el mundo, ya que están asociadas estos destilados, estas bebidas destiladas, a diferentes festividades alrededor de todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿y qué es la destilación? La destilación es un proceso físico-químico por el cual una sustancia volátil, que en este caso son los alcoholes, se separan de una mezcla fermentada, bueno, por parte de la evaporación y la concentración de energía dentro de estos destiladores, y por condensación, ya sea externa o interna, dependiendo del sistema de destilación, es que ocurre esta separación, ¿no? La manera en la que funcionan es, bueno, espero que sí se pueda ver mi mouse. En este recipiente que vemos de la pantalla al lado izquierdo se observa donde se pone el fermento y por abajo se calienta. Entonces, los alcoholes que son más volátiles que el agua y que otras sustancias, pues suben para hacer bueno, el vapor sube hasta acá, hasta el tubo, y por lo regular este serpentín que se le llama, está rodeado por agua fría que está circulando, el cual hace una condensación interna, externa, perdón, y hace que salga ya el alcohol. Bueno, el origen de la destilación, pues hay diferentes hipótesis, como en todo, ¿no? En el planeta se dice que alrededor de los 2500 años en China ya había fermentos de arroz, aunque, bueno, es un proceso que se pudo dar de manera simultánea en diferentes partes del mundo. La evidencia que nos hace pensar en esto es que diferentes sistemas y materiales se utilizaban alrededor del mundo para poder hacer este proceso de destilación. El origen de la destilación en México, bueno, pues hay dos hipótesis sobre su origen. Una es que la destilación tiene un origen prehispánico y el otro posterior a la colonización de los españoles. Por el punto de vista prehispánico, podemos observar de este lado, en el lado izquierdo, inferior izquierdo de la pantalla, un mapa donde se ve rodeado una región en toda la costa pacífica mexicana que fue considerado hace alrededor de 3000 años como la cultura capacha, y se le atribuye a ellos que había destilación en estas vasijas, que era en pequeñas porciones en realidad la destilación. Sin embargo, en este otro mapa podemos observar la otra hipótesis, este mapa que me proporcionó la doctora Machuca, que tiene un libro sobre el vino de cocos, muy interesante, muy bonito libro y recomendado, donde nos explica cómo la llegada de la destilación a México se da por rutas comerciales europeas y asiáticas. En este lado vemos el mapa donde una ruta comercial pues llega a las costas de lo que hoy conocemos como Colima para tener la destilación filipina. Bueno, ellos lo trajeron con los indios filipinos o indios chinos, como se les conocía. Trajeron esta destilación porque ellos destilaban coco. Y bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño gran paréntesis para platicar sobre el coco y cómo fue que llegó esta tecnología a México y por qué fue que llegó hasta México de manera rápida, ¿no? Bueno, ¿en qué se parecen los cocos y los agaves? Pues no en mucho, ¿no? Ni en su porte, ni en sus tamaños. Sin embargo, son plantas que tienen una gran cantidad de nutrientes y una gran cantidad de azúcares que pueden ser disponibles para la fermentación y poder obtener una cantidad considerable de alcohol.
Al coco se le conoce como el árbol de la vida, es de origen asiático y tiene afinidad tropical. Sin embargo, los agaves son plantas de las maravillas, como las describió Linneo, y su origen es americano. Tienen afinidad en diferentes ecosistemas de prácticamente todo Centroamérica, que va desde el sur de Estados Unidos hasta el Ecuador. Bien, primero hablemos del coco. El origen y la domesticación del coco, bueno, tiene dos orígenes independientes en el Océano Pacífico y en el Océano Índico. Es una domesticación simultánea en estas regiones que les voy a presentar. Son cultivos de alrededor de 3,000 años. Estos autores mencionan, bueno, estos circulitos son diferentes grupos genéticos que se hicieron en este estudio para ver quiénes o qué poblaciones se parecen más a otras poblaciones, ¿no? Entonces, en este mapa podemos observar en este gran grupo que son colores más fríos, ¿no? Entre el verde y el azul, y en este lado colores más cálidos, que esto significa que tienen diferentes orígenes y, bueno, hay diferentes hipótesis que afirman la dispersión por corrientes oceánicas y otro por humanos hasta el siglo XVI, por ejemplo, que fue por el Océano Atlántico, fue con la llegada de los españoles precisamente. Sin embargo, por dispersión a larga distancia, por corrientes oceánicas, a diferentes islas de todo del Océano Índico y el Pacífico, bueno, esta variedad que se le llamaba New Cafa fue la que se domesticó y se destilaba en esta región. En estos círculos que se ven un poco más rosados se pueden observar los dos centros de domesticación del coco y las posibles llegadas de rutas comerciales o de dispersión del coco hacia diferentes regiones del mundo y hacia el continente americano de este lado. Bien, el origen de los asiáticos en la Nueva España. Se embarcaban principalmente de las islas Manila y de diferentes provincias de las Filipinas para viajar hacia el continente americano, llegando a los alrededores de Colima, Tierra Caliente y todo el litoral costero. Y en donde, bueno, empezaban a hacer una dispersión de cultivos de palma precisamente para la destilación del vino de cocos. La introducción de la palma de cocos se estableció alrededor de 1569. La introducción de la destilación filipina para producir vino de cocos es lo que nos trae al tema, ¿no? Ya que la palma cocotera era de gran necesidad porque los indios chinos o los indios filipinos pues requerían de su vino para poder trabajar, ¿no? Que era parte de su cultura y es una parte importante de la historia del occidente de nuestro país, lo que hoy conocemos como Colima. La difusión de la palma de cocos hacia el Mar de Sur, hacia lo que hoy conocemos como Michoacán y Guerrero, fue alrededor de 1570 hasta Acapulco, y con ello, bueno, se piensa que también el vino de cocos y con ello la difusión de la tecnología de destilación llegó hasta estos sitios. Este es un mapa donde se muestran diferentes colonias de los indios chinos en 12 estados de todo el país, lo que también nos habla de una posible difusión de esta tecnología de destilación a 12 estados del país antes del 1600, ¿no? Bueno, el vino de cocos y el vino mezcal. La destilación se difundió por toda la Nueva España y la Nueva Galicia. Después de esto hubo una prohibición del vino de coco, lo que los llevó a una declive, y bueno, en 1612 la Real Audiencia de México ordenó la tala de todos los palmares por la producción de aguardiente de coco, lo que nos llevó a que, bueno, ya se había difundido la destilación y esto, bueno, pues nos llevó a tener obtener estos vinos de diferentes orígenes, y uno de ellos, pues eran los agaves, ¿no? Y es cuando surgen los mezcales, que son los destilados de agave, y lo que le da origen a la destilación en la cultura mexicana.
Ahora sí, habiendo dicho esto, hablemos de agaves y destilados. Bueno, los agaves tienen una gran importancia biocultural en nuestro país, ya que existen en todo el mundo alrededor de 210 especies actualmente de agave, y las cuales se distribuyen en el 75% de nuestro país, de las cuales el 10% se encuentran en la NOM. La NOM es una lista como la lista roja, donde se ponen especies que estén en peligro o que estén amenazadas. También hay diferentes categorías. Sin embargo, bueno, pues la importancia biocultural radica en muchas cosas, ¿no? Biológica y culturalmente son usados en todo el país, como podemos ver en esta tablita, que se encuentra, bueno, la saqué de un libro de domesticación, que es del grupo del doctor Alejandro Casas, donde ellos documentan alrededor de 22 categorías de uso, y el uso más difundido, pues evidentemente en la actualidad es la bebida destilada. Sin embargo, se sabe que los agaves se utilizan como alimentos y para obtención de fibra desde hace alrededor o poco más de 11,000 años, según datos arqueobotánicos. Bien, el manejo de los agaves mezcaleros. Bueno, el manejo son prácticas que se llevan a cabo para poder obtener plantas. Es como dar origen a la agricultura, o es una parte de hacer agricultura forestal, por así decirlo. Bueno, es un gran abanico de posibilidades. Las prácticas de manejo empleadas en los agaves son con diferentes aspectos ecológicos propios para cada especie, ya que cada especie tiene requerimientos biológicos y también culturales en cada sitio donde estos se distribuyen. Se han documentado hasta, bueno, lo último que se ha documentado han sido 53 especies de agave que se utilizan para hacer algún destilado de agave o mezcal, de las cuales 4 están en la NOM, pero 59. Aunque, bueno, hemos observado que este número ha venido incrementando en los últimos años. Se puede deber a dos cosas, ¿no? Uno, el incremento de las especies que se están utilizando incrementa por dos motivos, puede ser, ¿no? Uno, porque a partir del boom de los mezcales en todo el mundo, las personas cada vez buscan destilados de agave que sean de especies más exóticas. Entonces, los productores o las grandes industrias buscan emplear especies diferentes que no eran utilizadas normalmente para con este motivo, para poder hacer destilados más exóticos, ¿no? Entre comillas. Y el otro motivo es que, bueno, que no haya habido antes un suficiente esfuerzo de muestreo para hacer los destilados o documentar estas especies que se utilizaban. De estas 53 especies que son aprovechadas, se utilizan de extracción silvestre totalmente, ¿no? Lo cual también pues, nos habla tanto de la tradición, también como del riesgo en el que se pueden poner a tantas especies con únicamente una actividad productiva. En 11 especies se emplean diversas prácticas de manejo, esto es, que ya se les da un poco de ayuda a las poblaciones de los agaves para poder mantener estas poblaciones. Y 12 de estas especies, de estas 53 especies, son cultivadas de manera intensiva, como pues ya conocemos el caso del tequila. Este es un mapa donde se ven las diferentes regiones que se denominan por diferente difusión de la destilación y del empleo también de diferentes especies de agave. Podemos ver en el límite norte el horneado del maguey, que se ve en esta línea verde más gruesa hacia el sur de Estados Unidos. Bueno, el horneado de maguey nos habla sobre todo del consumo como alimento de lo que es el mezcal cocido o el maguey cocido. La región vino mezcal, que es esta región verde punteada, la región pulque, que es un fermento, la región mezcal jocote, que es esta rojita que se ve por aquí en toda la costa pacífica mexicana, y las diferentes especies con las que se documentó el uso de estas tecnologías. Bueno, viniéndonos a Jalisco, en Jalisco hay alrededor de 30 especies, de las cuales que están presentes en todo el estado.
Y existe pues una gran tradición de los mezcales, en donde encontramos pues evidentemente el más famoso, que es el vino mezcal de tequila o el tequila. Y bueno, en Jalisco no solo existe el tequila, sino que hay una gran tradición de destilados de agave, donde se utilizan alrededor de 10 especies en el estado para producir estos destilados, y son llamados de diferentes maneras en diferentes partes del estado. En este mapa podemos observar cómo hacia el norte encontramos dos destilados, como les llaman allá, el tepe, que es producido por los tepehuanos, el tuchi, que es producido por los huirráricas. En la zona centro, valles y altos del estado de Jalisco, pues está el vino mezcal o el vino tequila, que bien conocemos. Bueno, hacia el sur, el Tuxtla, en las inmediaciones del... Órale, se regresó. No. Bien, en el sur, en las inmediaciones del volcán y el Nevado de Colima, pues está el Tuxtla o mezcal, mientras que en la zona del Jalmich, el Itupan o el mezcal de olla. En la sierra de Tapalpa se le llama barranca. En los demás municipios hacia la costa, que vienen siendo Mascota, San Sebastián, Talpa, Ayutla, Tecolotlán, Mixtlán, se le llama vino de cerro, vino de lechuguilla, aunque actualmente, bueno, están adoptando el nombre de raicilla, que es más propio o tiene un mayor arraigo en la costa, en el municipio de Cabo Corrientes. Bueno, ¿y qué es la raicilla? La raicilla, pues es un destilado, ya vimos en qué consiste un destilado, el proceso y la destilación. Y bueno, el año pasado, como bien decía también la maestra Leti, se les dio una declaratoria de protección de denominación de origen raicilla, en donde se propone toda esta zona, todo lo que está de diferentes colores, como la región raicillera, en donde, bueno, vamos ahorita a ver todo lo que involucra en esta bonita región del occidente de Jalisco y los diferentes destilados que encontramos en esta región. Bueno, esto nos llevó a hacer una investigación en toda la región raicillera, representada, bueno, en estos 11 municipios que van desde la costa hasta la sierra de Tapalpa, por acá en Chiquilistlán, en donde trabajamos en 33 comunidades de estos 11 municipios y trabajamos con aproximadamente 57 productores de raicilla o de otros destilados, ¿no?, en toda esta región, a los que entrevistamos y bueno, documentamos los usos y el manejo de estos agaves. Bueno, los agaves que se emplean en esta región son agave maximiliana, agave angustifolia y agave rodacanta. Esta es la manera en la que se distribuyen y cómo los utilizan en esta región raicillera o denominada raicillera, indistintamente, ¿no? Por ejemplo, en estos municipios únicamente utilizan agave maximiliana, en Cabo Corrientes agave rodacanta y agave angustifolia, y en lo que es el municipio de Tenamaxtlán y Ayutla, agave angustifolia. En estos municipios y estas comunidades documentamos 13 categorías de las 22 categorías de uso que se habían documentado y 31 usos específicos en los agaves raicilleros. Bueno, aquí podemos ver cómo una categoría de uso puede involucrar a un montón de usos específicos, preparados también de diferentes maneras y utilizando prácticamente todos todas las partes del agave. La tecnología para poder tener acceso a los fructanos y a toda la azúcar para convertirlo por medio de la fermentación y la destilación en alcohol, bueno, pues tiene que llevar un proceso de horneado y estas son las tecnologías que se utilizan. El horno de pozo, el horno de mampostería en ladera, el horno de mampostería sobre piso y un horno de vapor también de mampostería. Y así es como se distribuyen los métodos de horneado, ¿no? Únicamente en el municipio de Tenamaxtlán se utiliza este sistema, o es donde lo hemos observado, nada más con un productor.
Y bueno, generalmente en toda esta región se utilizan los hornos de mampostería que evolucionaron a partir de los hornos de pozo de hace aproximadamente 60 años, de estos hornos de pozo a hornos de mampostería incrustados en las laderas de los cerros. Y posteriormente a estos hornos ya más tecnificados, que son como hornos de pan sobre la tierra, que les caben desde 1 tonelada hasta las 3, 4 toneladas, son los más grandes que hemos visto. Bueno, la destilación, hemos observado estos 4 grandes grupos de destiladores, ¿no? Que, claro, entre cada uno de ellos hay otro abanico de posibilidades también, donde uno de los más importantes, que es la destilación filipina, que es cómo llegó, ¿no?, la destilación a México, y es muy importante, sobre todo en esta región. El destilador árabe de madera y cobre, que son de condensación externa, el destilador filipino es de condensación interna, ya que la condensación se da por este lado, ¿no? Y ya sale por un tubito desde dentro del destilador hasta afuera. El destilador árabe, también de acero inoxidable, que ya son más tecnificados, y este destilador árabe, que está mucho más industrializado. Esta es la manera en la que utilizan esta tecnología. Podemos observar que básicamente, bueno, que únicamente en el municipio de Cabo Corrientes es donde se utiliza la destilación filipina, lo cual nos habla del arraigo cultural que hay acá, ya que este destilador árabe pues puede tener otros orígenes, ¿no? Y bueno, son más tecnificados, ya que emplean otros materiales que no son propios de la región, salvo estos que utilizan madera y cobre, que utilizan maderas que son de la región, como podemos observar en estas imágenes, que son sobre en qué se fermenta. Y podemos observar en esta imagen, son tinas de parota, que es un árbol tropical que únicamente se da en la costa, y es lo que utilizan para hacer las tinas de fermento, mientras que en la sierra, en los demás municipios, aparte de Cabo Corrientes, utilizan estos barriles de fermentación que son de oyamel o de pino, y que ya prácticamente están en desuso, ya que todos están migrando al uso de estos tambos de 200 litros de plástico grado alimenticio. Y así, en resumen, de todo esto que les acabo de platicar, nosotros hacemos esta propuesta para la denominación de origen. Bueno, es que hay una historia más allá de la que se ve a simple vista, ¿no? No podemos englobar una región y llamarle únicamente de una manera debido a que tiene éxito comercial o algo, ¿no? Por ejemplo, en esta zona verde que únicamente se utiliza agave maximiliana, la destilación es árabe completamente y los hornos son de mampostería. Podemos observar que en las otras regiones, los otros municipios, en otros colores, no utilizan ni este sistema de horneado, ni estas especies, ¿no? Es agave maximiliana. Mientras que en esta zona, que es bastante interesante, debido a que, bueno, se había documentado que también en esta zona, en estas dos zonas se utilizaba agave maximiliana. Sin embargo, en nuestro estudio nos pudimos dar cuenta de que no utilizan agave maximiliana, sino lo desechan y utilizan únicamente agave angustifolia, el cual utilizan también en la zona de la costa y junto con agave rodacanta y la destilación filipina. Aquí en esta zona más azul, bueno, se observa, es el municipio de Tecolotlán, Chiquilistlán y Cocula, están pegados al municipio de Tapalpa, en el cual tradicionalmente se hacía un destilado en esta sierra al que le llamaban Barranca. Sin embargo, por ahí algunos productores nos comentaron que hubo algunos personajes, a no decir nombres, que iban y les decían que iban a tener problemas si no le llamaban raicilla a su producto. Entonces, estos temas de imposición cultural o de secuestro de la identidad de diferentes nombres es una verdadera aberración, ¿no? Entonces es importante documentar todo esto
y ponerlo en tela de juicio de todos los consumidores. Bien, y ya para ir cerrando, pues no nos olvidemos de que los destilados de agave no involucran únicamente el destilado, sino que tienen un montón de procesos, un montón de historia. Vean hasta dónde nos llevó conocer un poquito de lo que es este destilado llamado raicilla o los mezcales en general en México, ¿no? Nos llevó hasta Asia, que es donde posiblemente es una de las hipótesis que tuvo origen a la destilación. Entonces, no olvidemos que involucra todo un paisaje, diferentes aspectos bioculturales, haciendo énfasis en culturales, ¿no? Cuestiones de paisaje que involucran a otras especies que sin ellas, pues los agaves no podrían también subsistir, ¿no? Como los murciélagos que ahorita están en tela de juicio, los pobres, por las enfermedades, ¿no? Esta pandemia que estamos pasando. Y bueno, que son necesarios para también tener estas especies vivas. No cambiemos estos bonitos paisajes de cultivo de agaves por paisajes que otros denominan como desiertos azules, ¿no? El doctor Ignacio Torres denomina como desiertos azules, ya que lo único que hay es esta especie, ¿no? Agave azul, deforestando todo, y no olvidemos que hay otras maneras de cultivar estas especies, diferentes sistemas agroforestales con diferentes especies en diferentes regiones, ¿no? Estas son del estado de Michoacán, Guerrero y de Jalisco, también documentadas en un trabajo del doctor Ignacio Torres el año pasado. Y bueno, de mi parte sería todo y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Oasis, por la presentación interesante. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Pues yo sugiero que directamente las dirijan a Oasis, pues abrir su micrófono y directamente, pues, hacerla a él. O igual, para que no se haga mucho desorden, también las pueden escribir por el chat y que alguien más me las diga. Ah, esa es otra opción. Pues si gustan, damos unos minutos, un tiempo para que entonces plasmen las preguntas ahí en el chat. Bueno, mientras yo puedo hacer una. Claro que sí, maestra. Oasis, la denominación de origen entonces ya está dada, ¿no? Para los productores de raicilla y pues leía una nota, de hecho, en el periódico de que se identifican como los grandes grupos de productores de raicilla, que serían los de la montaña y o de la sierra y de la costa, pero en sí toda esta zona geográfica, digamos, tiene la denominación de origen, ¿verdad? Bueno, en este caso lo que se les dio fue una declaratoria de protección de la denominación de origen. Para que ésta entre en vigor y se aplique, se tiene que hacer una norma oficial mexicana, que va a ser la que va a dictar las características que se tienen que cumplir en este destilado. Posterior a esto se tiene que hacer un órgano regulador que esperemos que no se llegue tan lejos, ¿no? Debido a que, bueno, pues hemos visto lo que, bueno, los que estamos más clavados, pues sí nos podemos dar cuenta de las causas y de todo lo que están provocando estos consejos reguladores en prácticamente todo el país, en diferentes regiones mezcaleras. Y, por ejemplo, podemos ver cómo se ha expandido el tequila, ¿no? A diferentes estados, siendo que es un destilado que tradicionalmente se daba en una región pequeña de Jalisco. Okay. Entonces, falta todavía un camino grande para que entre en vigor esta denominación de origen. Ah, ok. Bueno, aquí ya hay algunas preguntas. Una es, ¿a qué te refieres con ¿A qué te refieres con domesticación? ¿Cómo están tres preguntas ligadas, de hecho.
¿A qué se refiere con la domesticación? ¿Cómo se lleva a cabo esta? Y si en China ya hacen también tequila, y si es a base de agave o es algo químico. Así dice la pregunta. Ok, bueno, la domesticación es un proceso de selección artificial dada por nosotros los humanos. Es un proceso que se da mediante el manejo. Perdón, quisiera hacer aquí nada más un paréntesis. Por favor, cierran sus micrófonos para que podamos escuchar la respuesta y luego pasamos a otras preguntas una vez que se hayan respondido. Gracias. Bien, bueno, como les decía, la domesticación es un proceso de selección artificial dada por los humanos, en el cual, mediante el manejo incipiente de generación tras generación de las especies de cada planta, vamos seleccionando las plantas que nos parecen más atractivas o que producen más, dependiendo, ¿no?, de lo que queramos mejorar de la planta. Es algo así como un organismo genéticamente modificado, pero que se da por un proceso coevolutivo con el humano y la planta o la especie que se esté domesticando. Básicamente es eso, ¿no? La selección de características y resaltar estas características en la especie. Un claro ejemplo, para no irnos tan lejos, es el del maíz, ¿no? Como los ancestros silvestres pues eran plantas que producían hileras, 2 hileritas de granos de maíz, y tenemos hoy mazorcas enormes que producen una cantidad inmensa de granos de maíz, ¿no? Comparada, claro, con sus ancestros silvestres. Eso es prácticamente, en pocas palabras, la domesticación. Y lo del tequila en China, no sé si se haga tequila en China. ¿Hay alguien por ahí? Si está, ya sabe que me refiero a él, que me ayuda a responder esta pregunta. Creo que por denominación de origen no pueden llamarle como tal tequila y no pueden producirlo en otra parte del mundo. Sin embargo, creo que se les otorgó algo que hicieron otra denominación hace poco, hace no mucho, sobre el tequila, otra declaratoria de protección, lo cual permitía producir en otras partes del mundo este destilado, incluso por ahí en chismescales nos enterábamos de que había pleito legal del Consejo Regulador del Tequila con algunas empresas que estaban produciendo tequila que no era de agave y que le decían tequila, ¿no? Incluso. Entonces, se puede dar el caso que produzcan en otras partes, pero pues bueno, el tequila, pobrecito, está ya bastante prostituido, ¿no? Hay otra pregunta. Uh-huh. Y después de esta, hay 2 personas que quieren intervenir directamente. Pues, entonces, uno es Eugenio y otra persona es Pedro. Antes, la pregunta que hay es, ¿cómo pueden los productores conservar su tradición e identidad ante la presión comercial que esto traerá? Bueno, también hemos trabajado con diferentes comunidades, hay diferentes maneras, ¿no?, de defenderse los productores de estos destilados tradicionales. Pues una es dando a conocer su producto y peleando, ¿no?, a capa y espada, uniéndose con otros productores de sus comunidades. Hemos visto bastantes ejemplos de diferentes estrategias que se dan de familias productoras, cómo pues difunden su tradición y la conservan, ¿no?, por varias generaciones. Bueno, tenemos varios ejemplos. Uno de los que más me gusta mencionar es de Graciela Ángeles en Oaxaca, que tienen un mezcal bastante bueno, que tienen unas estrategias de comercialización y de producción bastante interesantes y que ellos han difundido su cultura y la han protegido. Bueno, ellos han seguido caminos distintos a otros. Por ejemplo, acá en Jalisco, en el sur, los Chacolo, ¿no? Otros amigos del sur de Jalisco, de la familia Partida, que pues también han seguido otros caminos quizá un poco diferentes, pero que son ejemplos de cómo proteger su cultura y su tradición.
Otra, pues la básica, ¿no? La unión hace la fuerza. Unirse con todos los productores de su región para poder luchar, ya que estas empresas depredadoras no podrían no realmente entrar si no se les permitiera entrar de alguna manera, aunque casi siempre entran a huevo, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos la siguiente pregunta por Eugenio Mancera. Entonces, adelante. Buenas noches, Oasis. Gracias por la presentación. ¿Sí me escuchas? Sí, claro que sí, Eugenio. Hola. Ok, gracias. Hola. Quisiera ver si me puedes contar un poquito más sobre las fermentaciones. Hablaste sobre la destilación, hablaste sobre la cocción, pero un poquito más sobre la fermentación. Y mi pregunta más en concreto es si los productores están empezando a usar levaduras comerciales o son más bien levaduras del ambiente y no se está inoculando, pues. O sea, si están usando ya levaduras comerciales y también si están poniendo aditivos como fuentes de nitrógeno y no, a veces se usa urea, a veces se usan algunos aditivos para acelerar las fermentaciones. Gracias. Bien, bueno, la fermentación es básicamente natural, ¿no? No inoculan prácticamente nada, en esta región al menos. Son por fermentación natural, incluso hay lugares donde duran fermentando hasta 23 días, ¿no? O quizá más. Hay regiones de estas que también son otras diferencias bioculturales que deberíamos de reconocer, ¿no? Donde sí utilizan algunos pies de fermento, pero del mismo maguey, de fermentaciones anteriores, inoculan esas mismas pies de fermento para que sea la fermentación mucho más rápida, pero aunque algunos productores sí lo tienen por ahí en la cabeza, ¿no? Utilizar estas estrategias más tequilizadas, ¿no? Le llamamos la tequilización de la raicilla, básicamente, que empiezan a utilizar otras estrategias para acelerar la fermentación. Pero hasta el momento no hemos encontrado quien la usa, o más bien, o quizá no nos han dicho, ¿no? Los productores que lo hacen. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora tenía la participación Pedro directamente también en su pregunta, por favor. Sí, gracias. Osiris, Oasis, perdón. Primero que nada, agradecerte y felicitarte por tu tema de tesis de posgrado. Me parece que es bastante interesante, muy completa, muy compleja, porque estás abarcando todo, etnobotánica, regionalización, o sea, muchos aspectos muy interesantes. Y pues bueno, con esto que nos estás presentando, con esta imagen, justamente se ve la importancia y cómo confluyen un montón de aspectos en esto, ¿no? En la regionalización que haces. Y pues bueno, muchísimas gracias por presentarnos esto a nosotros para que podamos conocer tu trabajo. Y la pregunta, si en esta regionalización que tienes, la denominación que estás presentando, si existe diferencia en el sabor de la raicilla entre las regiones y en caso de que le existiera, si esto tiene que ver con el tipo de agave, con el procesamiento o con el ambiente en el que se están desarrollando las especies. ¿Sí? Y pues bueno, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes por conectarse a escucharme, Pedro. Sí hay grandísimas diferencias, ¿no? Sobre todo entre los de Cabo Corrientes y con todas las demás, y esta otra región de Ayutla y Tenamaxtlán. También es bastante interesante, sobre todo, bueno, pues influyen un montón de cosas, incluso de un productor a otro, incluso el mismo productor de un lote a otro, le sale diferente, no hay diferencias organolépticas importantes. Sin embargo, más bien habría que rescatar qué similitudes organolépticas hay en cada región, ¿no? Sí hay algunas tendencias, regiones que saben más ahumaditas, también influye mucho el tipo de horno. Por ejemplo, este destilador filipino tiene 4 partes, no está dividido en 4 partes. Por ejemplo, este es de un árbol que le llaman tezcalama, esta otra parte es de un árbol que le llaman bonete, que son troncos ahuecados básicamente, con tapas y vasos de cobre para evitar que se
pues que se filtre todo el mosto, ¿no? Entonces todo eso aporta grandes propiedades al sabor, a los aromas, a diferentes propiedades fisicoquímicas que también habría que hacer esos estudios, ¿no? Pero sí, entre cada región sí hay algunas diferencias marcadas. Sí, buenas noches. Carlos Suárez. Tenemos otra pregunta de Magdiel Gómez, que está aquí en el chat. Quisiera leerla en este orden que se van apareciendo, que de hecho es una pregunta muy larga y que incluye varias respuestas. Tiene que ver, dice, ¿qué metodología se implementó en la investigación? ¿Con qué recurso humano se constituyó el equipo? ¿Y qué se requiere para impulsar los hallazgos e impactar en la línea de generación de conocimiento con cuerpos académicos? Ok, una pregunta muy bonita. Bueno, no quise meterme en estos temas, ¿no? De metodologías que sigo por el foro. Quise hacerlo un poco más directo, ¿no? Ir al grano, pero ya que me preguntan, está bien. Bueno, la metodología que seguimos fue básicamente una bola de nieve, que son métodos antropológicos. También utilizamos entrevistas semiestructurada, fue nuestro caballo de batalla. Fue con lo que obtuvimos prácticamente toda la información. La observación participativa, como me pueden ver acá en la última imagen, ahí echándole ganas, con los gimando. Entonces, estas metodologías de carácter antropológica son las que nos dieron pie a toda esta información, bueno, presentada aquí, ¿no? Pero hay otra parte de la investigación que ya incluyó más mano de obra. En este caso, el recurso humano, pues fui yo y compañeros que me acompañaban a campo, pues para no ir solo, y eran pues viajes a veces bastante largos para conocer esta región. Y pues así fue prácticamente como lo hicimos. Es una investigación que llevamos haciendo cerca, pues desde la licenciatura hasta ahorita. Ya van casi 5 años de investigación en este campo. Bueno, la otra parte de la pregunta es ¿qué se requiere para impulsar los hallazgos e impactar en las líneas de generación de conocimiento con cuerpos académicos? Bien, bueno, una de las estrategias que estamos haciendo por ahí con este loguito que ven acá en la parte inferior derecha, MILPA es una asociación civil sin fines de lucro en la que participo bueno, está incluidos ahí productores de varios estados del país, estudiantes como yo y varios académicos investigadores, tanto de la UNAM, de la Universidad de Chapingo, de aquí mismo, de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Michoacán, algunas otras asociaciones independientes como Mesonte, de aquí de Guadalajara. Y bueno, somos pues varias gente en donde, bueno, lo que hacemos nosotros, una de las estrategias que hemos estado haciendo con los propios productores es hacer estas reuniones nacionales de manejadores de maguey forestal. Yo empecé a participar en estas desde el 2016. Hacemos una por año porque pues el esfuerzo económico sobre todo y el esfuerzo humano pues es muy grande para llevar a productores de diferentes regiones del país a concentrarlos en un solo sitio y hacer estos talleres que compartan sus conocimientos con las problemáticas sociales, ecológicas que tienen en sus cultivos. Y bueno, entre ellos, lo que tratamos de hacer nosotros desde la academia, pues es generar estos espacios, estas plataformas donde ellos se encuentren y se apoyen entre ellos. Yo creo que pues hemos visto algunas mejorías, sí, algunas mejorías que van a ir poco a poco haciéndose más grandes, ¿no? Que cada quien desde la trinchera puede hacer. Otra cosa, y es una invitación para todos, que nos puede ayudar a mejorar este panorama, es que como consumidores seamos más responsables a la hora de consumir algo y preguntarnos más allá del precio, más allá de la especie, o más allá de la imagen de la botella, ¿no?
Muchas veces podemos tener una joya de destilado en una botella de Coca-Cola de plástico, perdón por el comercial, y bueno, tener una botella súper bonita con oro incrustado y no sé qué tantas cosas que le ponen para adornarlo y ser un destilado comercial, ¿no? O producido industrialmente. Hay que fijarnos quién lo produce, la especie, cuántos litros se producen por lote. Es importante también saber para ver qué tanto se produce, qué tanto se explota a la especie. Entonces, bueno, pues desde la academia son esas estrategias que hemos seguido, que nos están funcionando, y también la invitación como consumidores a preservar todo esto es esa, ¿no? Muy bien, gracias, Oasis. Hay bueno, más que una pregunta, es un comentario, creo, que dice que hay un trabajo del maestro Juan Gallardo del CIATEC sobre la denominación de origen de la raicilla. Me imagino que la pregunta es si lo conoces, si conoces ese trabajo, o no sé. Sí, claro, y también conozco al maestro Gallardo. También ha asistido a algunas de las reuniones nacionales a hablar sobre su trabajo, ¿no? Él es geógrafo que trabaja en el CIATEC y hace varios trabajos para hacer las declaraciones de denominaciones de origen. Muy bien, pues no sé si alguien más gusta hacer una pregunta directamente, quizá ya no en el chat, pero si hubiera alguna otra, quizá plantearla directo a Oasis. ¿No? Hola. Sí, una pregunta, Carlos Suárez. Adelante, Carlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicidades por tu charla, muy interesante. Aclaró muchas dudas a los que tomamos tequila y raicilla. Qué bueno que hay dudas. Ajá. Pero aquí, igual que Pedro, tenía algunas sobre el sabor de los diferentes sabores, diferentes tonalidades que tienen estos destilados. Y bueno, también andamos mucho en campo, pero por otras cuestiones. Pero yo me he dado cuenta que dependiendo de la geología del lugar y el tipo, bueno, la geología depende del tipo de uso de suelo junto con el clima. Por ejemplo, los tequilas, hablando de los altos y de zonas de tequilas, son totalmente diferentes. E igual la resilla. He probado la de Cabo Corrientes, he probado las de acá, las de Mascota, las de Atenguillo, y también tienen un sabor diferente. Entonces, no sé si esté mal o esté bien, pero yo le echo mucho la culpa al tipo de geología, tipo de roca. Porque, por ejemplo, en Cabo Corrientes son granitos y en Mascota y todas estas zonas son lagos volcánicas, igual que Tequila, igual que acá en Sama, en Los Altos, pero con diferentes edades, diferentes composiciones químicas. Entonces yo creo que eso altera también la composición del agave y eso se va reflejando en el siguiente proceso, que ya es el corte, de la destilación, el producto final. Entonces no sé si usted tenga razón o vivo en una mentira desde hace tiempo. No, claro que sí, saben totalmente diferentes, nada más con ver, bueno, de Mascota y de Cabo Corrientes son totalmente diferentes, ¿no? Sí. Pues el hornado, el tipo de destilación, las especies que se utilizan son completamente diferentes. Aparte, por ejemplo, en estos municipios que están en color verde, pues es generalmente un clima más templado, ¿no? Y de bosques de pino, encino, de oyameles, etcétera. Entonces, en Cabo Corrientes, pues la vegetación es bosque es bosque tropical subcaducifolio, ¿no? Se le llama. Sí, son aparte geológicamente totalmente diferentes. Por acá vemos pasar el eje volcánico transmexicano y por acá vemos la Sierra Madre del Sur. Se juntan por acá, ¿no? Pero sí, todo es muy diferente. Entonces, por eso hacemos esta acotación, ¿no? De diferencias bioculturales. Y sí tienes mucha razón en que saben diferentes. Además, también los sabores que percibimos en cada destilado dependen mucho de la alimentación que tenemos como persona, ¿no? Desde niño. Por lo regular asociamos lo que probamos a otros sabores, ¿no? Sucede mucho en las frutas, ¿no? Que comes una fruta asiática y por lo regular decimos, sabe a plátano. Y hay un montón, ¿no? De cosas así. Siempre asociamos sabores a sabores que ya conocemos. Entonces, pues, las posibilidades son infinitas.
Ok, muchas gracias. Entonces sigo con mi verdad. Sí, Gracias y felicidades. gracias, Carlos. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerte nuevamente, Oasis, esta charla pues muy interesante y pues desearte éxito en tu proceso de defensa de tesis, que ya creo que está cerca, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues agradecer a todos y bueno, no sé si Gaby está ahí para hacer el cierre, pues por mi parte, muchas gracias. Y Oasis, pues ahí verás en el chat algunas notas para ti de felicitaciones. Sí, gracias. Bueno, no sé, Gaby, ¿va a hacer el cierre o Celso? Sí, déjenme ver si puedo compartir pantalla para que... bien, bueno, la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, Asociación Civil, es una sociedad científica, cultural, fundada en 1961 y que tiene como propósito de difundir las ciencias naturales. Quiero que Maru Camarena nos haga favor de dar lectura al reconocimiento que para esta ocasión esta sociedad le ha preparado para nuestro pueblo. Bueno, la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, Asociación Civil, fundada en 1961, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Oasis Felipe Huerta Galván por su valiosa participación en la divulgación de la investigación y la cultura a través de su conferencia magistral titulada La raicilla y sus agaves, la historia de los destilados en el occidente de Jalisco, firmada por la secretaria y la presidenta de la asociación, y con la fecha de hoy. Gracias, muchas gracias.